Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Hoy les hablaremos sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía de Estados Unidos. Analizaremos temas como PIB, inflación, desempleo y además les presentaremos las medidas implementadas del país para contrarrestar los efectos de la pandemia en materia de política fiscal y monetaria. Mi compañero Sebastián les dará más información. Muy buenas tardes, Sebastián. Así es, Catalina. Con respecto al tercer trimestre del año 2020, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos ha crecido un 7,4%, una cifra bastante positiva. La economía estadounidense ha crecido a un ritmo récord entre julio y septiembre en términos trimestrales. Lo que impulsó el resultado fue el gasto de los consumidores y la inversión empresarial que tuvieron un ascenso considerable en este periodo. La tasa de crecimiento anualizada fue del 33,1%, dando un giro dramático desde una contracción anualizada en el segundo trimestre de menos 31,7% y menos 5% en el primero. Los analistas consideran que esta recuperación se debe al gran paquete de alivios de más de 3 billones de dólares expedido en marzo. Con respecto al PIB per cápita, la cifra para el segundo trimestre de este año fue de 15.535 euros, una variación de menos 9,4% con respecto al trimestre anterior y de menos 6,6% con respecto al mismo periodo del año 2019. La economía estadounidense aún se está recuperando del impacto sufrido por la pandemia del COVID-19, pero ahora vale la pena preguntarnos, ¿cuál es la inflación de la máxima economía del mundo? Mariana nos cuenta en la siguiente nota. Pero ninguna estadística económica puede rastrear perfectamente el costo de vida. En tiempos normales, se cree que las cifras del gobierno exageran la verdadera tasa de inflación, pero la pandemia ha trastornado la economía de maneras que han revertido estos sesgos, por lo que las estadísticas oficiales ahora están subestimadas. La gente está comprando más de aquellos productos cuyos precios están subiendo más rápidamente. El índice de precios al consumidor rastrea el costo de una canasta fija de bienes, pero la gente cambia constantemente lo que compra. Este sesgo de sustitución generalmente lleva a las estadísticas de inflación a exagerar los cambios en el costo de vida, porque la gente tiende a sustituir alternativas de menor costo cuando los precios suben. Pero desde que golpeó el coronavirus, la gente está comprando más de los productos básicos, como comestibles, lo que hace subir los precios. Y están comprando menos tickets de avión y menos gasolina y ropa, lo que hace bajar esos precios. Alberto Caballo, economista de Harvard, ha extraído datos de tarjetas de crédito y débito y ha descubierto que estos patrones de compra cambiantes son especialmente importantes para los hogares de bajos ingresos, que dedican la mayor parte de sus gastos a la alimentación. Las personas más pobres a menudo tratan de mantener bajo el costo de vida, comprando cualquier marca que tenga descuento esa semana, pero la pandemia parece haber reducido el número de descuentos. Además de esto, la pandemia ha cambiado dónde y cómo compramos, por el riesgo de comprarse en persona. La calidad de servicios ha disminuido, aunque su precio en general se ha mantenido, y la variedad también ha disminuido. En conclusión, la recompensa de vencer el virus no solo es que salvará vidas, sino que también salvará la economía. La inflación es más alta de lo que dicen los números. Si bien las estadísticas gubernamentales dicen que la inflación es baja, la realidad es que el costo de vida ha aumentado durante la pandemia, especialmente para los estadounidenses más pobres. La pobreza en cifras ha disminuido, pero las filas en bancos de alimentos han aumentado. Las últimas estadísticas de inflación dicen que los precios han aumentado solo un 1% durante el año pasado. Pero hay algo mal con estos números, porque la pandemia ha encarecido la vida económica en formas que no han sido captadas. Esta distorsión ha llevado a otras estadísticas económicas a pintar una imagen artificialmente optimista de nuestra situación actual. El problema es que medidas como la producción real, los salarios reales y la pobreza se calculan utilizando ajustes de inflación que no reflejan el mayor costo de vida durante una pandemia. Esto podría ayudar a explicar por qué la pobreza en cifras ha disminuido, a pesar de que han aumentado las filas en los bancos de alimentos. Bueno, Mariana, muchas gracias. A continuación vamos a hablar
del desempleo en Estados Unidos. El desempleo, como sabemos, no solo afectó a Estados Unidos, sino también afectó a otros países, tanto de tercer y de primer mundo, a familias numerosas y a familias pues no tan numerosas, a empleados y a empleadores. Y también ha afectado a personas que tienen sus propios emprendimientos, tanto grandes como pequeños. Entonces, la tasa de desempleo en Estados Unidos cae del 13,3% al 11,1%. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, en el gobierno de Trump implementó 4,8 millones de empleos en sí en todo el país, a pesar de que el coronavirus, o llamado más bien en su abreviatura COVID-19, afectó mucho a Estados Unidos, dejándolo con más de 128,000 muertos este año, en lo que ha transcurrido de marzo hasta la época actual. El índice, que para febrero se encontraba en 3,5% de desempleo, a abril, donde la pandemia se apodera del mundo, sube a 14,4%. Según la Oficina de las Estadísticas Laborales, BLS en inglés, en junio el sector privado añadió 4,74 millones de empleos después de un incremento de otros 3,09 millones en el mes anterior a junio. Por otra parte, la administración gubernamental, que en mayo había perdido 585,000 empleos, agregó 33,000 en junio. El sector manufacturero, que había añadido 225,000 empleos en mayo, agregó otros 356,000 puestos de trabajo el mes pasado. Este incremento en el mercado laboral solo es la muestra de que un país que ha caído ha resurgido para ayudar a sus ciudadanos. Para agosto, el sector privado añade 1,46 millones de empleos y el sector gubernamental o el gobierno, que son empleos relacionados con el censo, los servicios públicos, cuidados de la salud, hotelería y demás, añade 301,000 empleos. Esto solo es una muestra del que el COVID no ha sido un impedimento para un país que quiere levantar su economía y que a pesar de esto también quiere ayudar a sus ciudadanos. Vemos algunas cifras y es que dentro de los meses de abril a julio la tasa de desempleo se vio muy involucrada, sobre todo para las mujeres. Vemos que el porcentaje más alto fue para las mujeres y el mes en el que esta tasa estuvo más elevada fue en abril, con el 14,7% en promedio en general, para los hombres con el 13,5% y para las mujeres con el 16,2%. La falta de empleo fue ya un dígito que quedó en el retrovisor para Estados Unidos y que, a pesar de que la economía aún tiene un largo trabajo para su recuperación, no impide que la alegría regrese a miles de personas recuperando empleos y ayudándolos a retomar con su vida cotidiana y cumpliendo sus obligaciones. En julio, 31,3 millones de personas informaron que no habían podido trabajar en ninguno de sus empleos, es decir, que sus empresarios grandes o las empresas a las que ellos estaban vinculadas habían perdido sus empresas y por ende habían dejado de trabajar. Hoy el gobierno ha ayudado a muchas personas y estas mismas personas afirman que por fin pudieron volver a su vida cotidiana y cumplir con todas las obligaciones que tenían planeadas. Además, recuperarse en su economía y ayudar también a su familia. Muchas gracias. Muchas gracias, Oriana. Ahora, teniendo en cuenta la política monetaria de Estados Unidos, esta se basa en un sistema de 12 bancos, mejor conocido como el Sistema de Reserva Federal o Fed. Tiene como objetivo principal el regular la economía por medio del control del suministro de dinero en circulación. Hay tres formas básicas por las cuales la Fed logra este objetivo. La primera son las operaciones en mercado abierto. El método principal por el que el Fed conduce la política monetaria es a través de la compra y venta de seguridades del gobierno en el mercado abierto. Este proceso, llamado operaciones de mercado abierto, lo realiza la Fed regularmente como una herramienta para manipular el suministro de dinero. Segundo es la promoción en reserva. La cantidad de dinero que se mantiene en reserva por los bancos comerciales se conoce como la promoción en reserva y es otra herramienta para implementar la política monetaria. El Fed puede aumentar la cantidad de dinero que los bancos deben mantener en reserva para reducir el suministro de dinero o pueden reducir esa cantidad para aumentar la liquidez de los bancos y estimular la economía. La tercera y última es la tasa de interés. La Fed puede también en cierta forma regular y modificar las tasas de interés de los bancos. De esta manera también se busca subir o bajar la tasa de interés de los préstamos bancarios para así afectar el suministro de dinero. Ahora bien, para combatir el impacto económico en el país,
teniendo en cuenta la política monetaria y la pandemia, el Banco Central prometió mantener de unos 80.000 millones de dólares mensuales en bonos del Tesoro y 40.000 millones de dólares mensuales en títulos respaldados por agencias e hipotecas. Por otra parte, también las primeras proyecciones económicas de los responsables de la política desde diciembre ven que la tasa de interés a un día se mantendrá cerca del 0% hasta el 2022, permitiendo así que haya una mayor liquidez y movimiento del flujo del dinero en el país. Ahora continuamos con nuestra compañera Catalina, quien nos aclarará las medidas tomadas en materia de política fiscal. Muchas gracias. Claro que sí, Daniel. Se han implementado medidas para contrarrestar los efectos de la pandemia en materia de política fiscal. Para apoyar a las empresas, primero, las sanciones por ciertas violaciones a la legislación tributaria fueron canceladas desde el 1 de marzo hasta el último día de la cuarentena, excepto por actividades relacionadas con bienes sujetos a impuestos especiales. Segundo, existe una moratoria sobre las auditorías e inspecciones fiscales. Tercero, el plazo para presentar declaraciones anuales de ingresos y bienes se ha extendido hasta el 1 de julio del 2020. Cuarto, no se les cobró la renta del mes de marzo del 2020. Quinto, las bienes raíces no residenciales propiedad de personas físicas o jurídicas no estuvieron sujetas al impuesto sobre bienes raíces durante el mes de marzo del 2020. Y sexto, se abolieron las multas por pago tardía o incompleto y presentación tardía para el periodo del 1 de marzo al 31 de mayo del 2020. También el Parlamento ha adoptado una legislación que aumenta los umbrales del régimen fiscal simplificado. Se introdujo un feriado para las pequeñas y medianas empresas para el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social hasta el 31 de mayo del 2020. El Parlamento también aprobó un complementario del 300% del salario para el personal médico que trabaja con pacientes con COVID-19. Para apoyar a los hogares, el Parlamento ha adoptado una legislación que permita a los hogares deducir el gasto del medicamento COVID-19 del cálculo del impuesto sobre la renta personal. Por otro lado, el gobierno ha introducido